En primer lugar, les voy a presentar a quienes van a tener, a estar respondiendo las inquietudes, aunque ustedes ya lo tenían en los distintos afiches allí. Allí a mi izquierda está Felipe Freitas, él es teólogo y también tiene una maestría en psicología familiar. Le sigue Beatriz Barbosa de Calafiore. Ella es psicóloga, licenciada en psicología, y entonces es profesora de esta universidad, de la FESIS, y también estuvo trabajando mucho allí en Buenos Aires. Yo recuerdo en la clínica Adventista Belgrano cuánto colaboraba con distintas temáticas en donde se invitaba a la gente de allí, de la zona de Capital Federal, y muchos asistían, y allí estaba Betty con distintas respuestas y ayudando en las necesidades existentes allí. Y entonces aquí a mi lado está el doctor Rafael Paredes. Él es doctor en teología, que hizo adelante una tesis muy relacionada con estas temáticas que vamos a estar tratando en esta oportunidad. Así que gracias a los tres por acompañarnos y creemos que realmente van a poder estar dando respuestas a esas inquietudes como veníamos mencionando. Queríamos también, previo a o hacerle algunas preguntas a cada uno de ellos, leer un pasaje bíblico. Y con este pasaje bíblico quisiera que tengamos presente cuál es el marco del cual partimos, del cual analizamos estas temáticas, estas inquietudes, y también hacia el cual queremos ir y fortalecerlo, ¿verdad? Y obviamente que está allí en las Sagradas Escrituras. Me estoy refiriendo a algo que dijo el apóstol Pablo. Podríamos recitar varios pasajes relacionados con la pureza en cuanto a la vida, especialmente también en la vida sexual. A mí me viene a la mente, por ejemplo, el Salmo 24, si alguno después quiere buscarlo en su casa, pero cuando hace esa pregunta, ¿quién subirá al monte? Y la respuesta es el limpio de manos y puro de corazón. Me viene a la mente la primera epístola del apóstol Pedro, cuando él dice claramente allí, sed santos porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Y obviamente que estas temáticas hay que tenerla en ese contexto. Y el pasaje que quería leerles y el que quisiera que lo tengamos presente en toda el Ateneo es Filipenses capítulo 4, el versículo 8. Y ahí dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y para eso son los ateneos, para pensar, para reflexionar. Vamos a arrancar por preocupaciones reales en la actualidad y con el doctor Rafael Paredes, teniendo presente el plan de Dios para la sexualidad. ¿Hay algún modo correcto de la práctica sexual siendo cristiano? Muy buenas noches a todos. Creo que es un buen inicio porque nos da pie a plantear la sexualidad como algo que formó parte del plan de Dios desde el mismo principio. En los 2 primeros capítulos del Génesis nosotros encontramos lo que podríamos llamar un modelo prelapsario de la sexualidad. ¿A qué me refiero? El modelo que Dios desarrolló para el hombre
antes de la entrada del pecado. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque para muchos la sexualidad está vinculada con el pecado. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, leemos la historia previa a la caída, Génesis 1 y Génesis 2, encontramos allí un claro modelo sexual, y sería, ¿no es cierto?, a lo que apunta la pregunta, si hay un modo avalado por Dios para llevar adelante la sexualidad. El sexo no fue un accidente. Que nosotros seamos seres sexuados no fue un accidente. Fue el plan de Dios, el plan de la creación. La diferenciación sexual tuvo como propósito que el hombre y la mujer pudieran unirse. Y dentro de ese modelo sexual diseñado por Dios, podemos enfatizar varios aspectos que se destacan. El primero de ellos, y podríamos, no nos da el tiempo, pero hay muchos textos en la Biblia que nos permiten afirmar que el sexo fue un regalo de Dios para el hombre. El concepto de don, fue un don que Dios le dio. Ahora, sería un absurdo pensar que Dios le entregó al hombre un regalo para que lo guardara. Si recibimos un regalo es para que lo disfrutemos. Y Dios nos dio la sexualidad para que la disfrutemos. Obviamente, ¿a quién les da en primera instancia ese regalo para que lo disfruten? A Adán y a Eva, con quienes Dios en el Jardín del Edén celebra la primera ceremonia matrimonial sobre este planeta. Génesis capítulo 2, versículo 24, versículo 25, nos muestra ese momento en el que Dios da las pautas. El hombre se va a unir con la mujer, van a ser uno, van a dejar a sus familias paternas para comenzar una nueva experiencia, para que puedan disfrutar plenamente de ese don. Y ahí ya tenemos varios elementos para decir cuál es el modo correcto de vivir la sexualidad. Una pareja heterosexual, porque allí estaban Adán y Eva, no había más. Así es que no había otra posibilidad de combinación, no, era un hombre y una mujer. Eran solitos, así que monogámica, y el plan de Dios también incluye que sea para toda la vida. Segundo, el plan de Dios era que a través de la sexualidad pudieran relacionarse de un modo como no podían relacionarse con nadie más. Y en tercer lugar, y cerramos, no sé cómo vamos, vos decís cómo vamos con el tiempo, se destaca la dignidad de la sexualidad. Es un error que tal vez podemos arrastrar por tradición, vincular la sexualidad con algo impuro, con algo sucio, cuando para Dios no fue de esa manera. Cuando Dios termina de crear absolutamente todo, dice que miró y era bueno en gran manera. Y dentro de eso que él calificó como bueno en gran manera, definidamente estaba la condición sexual de Adán y la condición sexual de Eva. Entonces, podemos afirmar que dentro del plan de Dios estaba el vivir como seres sexuales, y el modo de vivirlo como Dios desea es ese, en un matrimonio heterosexual, monogámico y para toda la vida. Ahora, Rafael, existe una realidad. Vos mencionaste claramente que Dios lo creó, por lo tanto es un don, un regalo de Dios, pero la realidad está que una vez que el pecado entró, se tergiversaron prácticamente o se desordenó toda la vida del ser humano y también del medio ambiente. Y esto significa en que llevó a prácticas sexuales ciertamente distintas a el objetivo inicial, ¿verdad? Entonces, cuando Dios creó hombre y mujer, creó al hombre con su órgano sexual y a la mujer con un órgano sexual distinto, pero que se acoplan allí perfectamente. Sin embargo, nos encontramos con que después, tergiversada la cosa, entonces se terminan acoplando en lugares que no corresponden. Y entonces viene una pregunta y una inquietud al respecto. ¿Por qué causa?
porque esto está tanto en el ambiente, está tan presente, en que se va perdiendo ese discernimiento entre qué es bueno, qué es malo, si esto es bueno, si se puede hacer porque todos lo hacen o no, ¿no es cierto? Y entonces por eso la inquietud de aquellos que quieren vivir acorde a la orientación de las cosas de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué responderías a eso? Fuiste muy inteligente. Para evitar decir lo que no quisiste decir. Pero todos entendieron. ¿Entendieron? Carlos trató de preguntarme si el sexo oral y el sexo anal califican dentro de ese modelo de Dios, dado allí en Génesis 1. Simplificando, ¿no es cierto? Vamos al grano. Y es cierto, es una preocupación, es algo que salta permanentemente y no es problema de otros, es problema de nosotros. Las inquietudes son nuestras. ¿Qué podemos decir? Y antes de dar mi respuesta, quiero aclarar algo, porque sé que frente a algunas posturas que yo voy a plantear, puede haber incluso colegas que tengan una postura diferente, la cual respeto. Sin embargo, voy a ser fiel a mis convicciones. Primero y fundamental, para que sepan el final de la historia, creo que ni el sexo oral ni el sexo anal formaron parte de ese modelo sexual diseñado por Dios en el momento de crear a la humanidad. Ese es el final de la historia. Ahora, obviamente no siempre nos alcanza el no porque no, ¿verdad? Por lo general esperamos algo un poquitito más profundo. ¿Por qué no? Primero y fundamental, en la sexualidad se tiene que cumplir el principio de la complementariedad. Y esa complementariedad debería verificarse en las diferentes áreas de la persona humana. Dios nos hizo complementarios. Podemos decir, y lo sostienen muchos teólogos, y no sé, en el ámbito de la psicología sí también se usa mucho el concepto de que estamos completos verdaderamente cuando encontramos esa persona a la cual amar. No sé si desde el punto de vista de la psicología es correcto, se suele usar mucho en el ámbito de la teología. Somos completos cuando encontramos a esa mujer, a ese hombre al cual amamos y con el cual deseamos compartirlo todo y nos complementamos. ¿Qué pasa en el sexo oral o anal en relación con la complementariedad? Podemos decir que hay una relativa complementariedad física, no me acuerdo cuáles fueron tus palabras, que, ¿no es cierto?, de que encajan y que, bueno, no me acuerdo exactamente, estuvo bueno, pero alguien podría decir que hasta encuentra una relativa complementariedad física, lo cual para mí es relativo, no me satisface, porque vos dijiste, Carlos, Dios hizo al hombre con pene, testículos y todo lo que conforma su aparato sexual, su aparato genital, e hizo a la mujer con vagina, ovarios, trompa y todo lo que forma parte de sus órganos sexuales. Perdón, y que cumplen su función. Y que cumplen su función. Mientras que si vamos a otros de los orificios, como bien vos mencionaste, el orificio anal, son otras las funciones que cumplen. Correcto. Bien. Es decir, el ano, la boca, forman parte de este cuerpo que Dios creó para nosotros. Ahora, cada uno tiene su fisiología y su funcionalidad. La boca es obvio, satisface la necesidad de masticación, de deglución. No encuentro, por más de que se produzca un acoplamiento, no encuentro realmente que pueda ser parte del diseño de la creación para la complementación sexual. Eso por el lado de la complementariedad. Por eso digo, algunos pueden decir que hay una relativa complementariedad. Te doy un punto. Pero hay otros aspectos que son más profundos, chicos. La
sexualidad implica entrega de ambos, porque son dos personas para gozar de ese regalo que Dios les dio. En una relación, sea oral o anal, no se da el mismo nivel de disfrute para ambos, porque no están utilizando los órganos que Dios dispuso para alcanzar un clímax de excitación que lo satisfaga. A mí me pone realmente en la necesidad de decir, yo no veo que haya una entrega tal como la que Dios quiso que haya. No sé si entiende el concepto de entrega. ¿Sí? Yo no tengo relaciones sexuales con mi esposa para satisfacer mis deseos sexuales, sino para que mi esposa se sienta plenamente amada y disfrute de la sexualidad conmigo. Y viceversa. Y viceversa, por supuesto. De eso se trata el amor matrimonial. En una relación sexual anal u oral está magnificada la parte física de la relación. Definidamente, no entran en juego del mismo modo que en una relación sexual normal, tradicional. Ahora, indiscutiblemente, estas tergiversaciones de algún lado provienen o se alimentan, las mentes alimentan estas formas de una educación que deforma, ¿verdad? Y entonces, Betty, quisiera preguntarte allí al respecto. ¿Puede la pareja cristiana estar prendida de las películas pornográficas, que es donde se encuentran precisamente también todo este tipo de situaciones en que se termina creyendo que son normales? Bueno, buenas noches también, los saludo. Son preguntas que hicieron ustedes y fueron así como a fondo. Y me da tentación de meterme en alguna respuesta tuya, pero voy a dejar pasar algunas cosas que por ahí no comparto del todo. Primero, un paréntesis chiquito. Me hace muy feliz ver al doctor Bruno ahí sentado. Les quiero contar que como hace, no sé, qué sé yo, casi 40 años, vamos a suponer 35, uno de los primeros seminarios de sexualidad que escuché fue dado por él. Y yo me acuerdo que lo disfruté tremendamente, tomé apuntes. Ustedes imagínense hablar de esto hace 35 años. Era una persona que lo hablaba con suma claridad y brillante, por lo menos yo lo viví así. Esos apuntes no sé dónde habrán ido a parar, doctor Bruno, pero me da mucha alegría verlo acá y la verdad que me hubiese gustado que esté en mi lugar, que esté acá. Bueno, vamos al tema de... yo no voy a responder si se puede o no se puede, si es eso lo que quieren escuchar. Yo voy a preguntarme para qué o por qué. El tema de la pornografía hoy en día está muy estudiado y está muy vigente, ¿sí? Por ahí para tomar un poquito algunas lecturas que hice para venir esta noche, justamente hay un filósofo surcoreano que uno de los alumnos me lo pasó como dato y que habla de que estamos en una sociedad pornográfica. Sociedad pornográfica, haciendo alusión a que la pornografía es la falta de distancia entre la imagen y el ojo. Todo se muestra, todo se visibiliza, todo se expone. Ya no hay lugar a desear algo, suponerlo, esperar, suponer que qué bueno que estaría, ¿sí? Entonces, me parece que pensar
que estamos ante esto es una cosa, o sea, es un contexto. Lo otro es la pornografía como la cosificación de la sexualidad. Hay autores que dicen directamente que mata el deseo, mata el placer, porque todo lo expone, ¿sí? Y lo expone de una manera donde no aparecen ni los sentimientos, ¿sí?, ni el encuentro, ni lo erótico. Yo creo que la sexualidad tiene que ver como con una mesa que tiene 4 patas, ¿no? Una pata es la reproducción. Yo creo que si no fuésemos seres sexuados, ¿cómo nos vamos a reproducir? Es muy importante. La otra es el erotismo, fundamental. La otra es el género. Hay 2 géneros. Después está todo el tema de la identidad de género, donde entramos a complicarnos. Tema que se va a tratar el jueves. Bien. Y el amor. Y el amor. La sexualidad se manifiesta en el amor. Es una de las grandes manifestaciones del amor. Entonces, si alguna de esas patas falta, es como que nos quedamos ahí sin poder avanzar. Entonces, la pornografía está en el contexto. La pornografía está accesible al momento en un celular, en una tablet, o sea, llega por todos lados. Tiene que ver con cosificar, poner en objeto tanto el rendimiento masculino como la capacidad de lograr hacer disfrutar de la mujer. Entonces, indudablemente, la pornografía no hace bien a la sexualidad de una persona. Claro, porque y aparte genera adicción. Esto que está terminás de probado. mencionar de la cosificación no es solamente tratar como una cosa al otro, sino que también autocosificarse, ¿verdad? Si volvemos al contexto o el marco en el cual nosotros queremos tratar todo esto, y recordando que somos imagen y semejanza de Dios, es terminar con actitudes peores que los animales. Porque ante esta pregunta que estuvo respondiendo Rafael, hay que encontrar algún animal que vaya contra natura. Hay que encontrar alguna especie que vaya contra natura. Y sin embargo el hombre va contra natura con mucha facilidad. Así que teniendo en cuenta... Perdón, solo para cerrar un poquito la idea. Sí. Estamos en un momento donde se expone, se consume eso que se expone, y después no se puede parar de consumir. Entonces genera La adicción. Exacto, genera un proceso adictivo incluso a nivel neurológico. Genera también o facilita el tema de la pornografía hoy en día ciertos hábitos hay mucho que se ha estudiado y se ha escrito al respecto, y preguntas que surgieron de los jóvenes tienen que ver con la masturbación, si es perjudicial, si es normal, qué dice Dios sobre esto, y cuál es la mejor manera de comportarse incluso cuando, comportarse como cristiano frente a personas que se masturban. Buenas noches. Empezó con Rafael, las preguntas no fueron de ustedes, son temas que se repiten y significa que son temas que son relevantes para nosotros. Tal vez no sale con las palabras que quisiéramos, de la manera que quisiéramos, pero de alguna forma ese aspecto de nuestra vida es esencial, nos toca, nos preocupa, y quisiera simplemente decir que viniendo de la temática del sexo oral, del sexo anal, el tema de la pornografía, tenemos la tendencia de venir y ahora hablar de masturbación y parece que solamente estamos hablando de lo negativo, de lo patológico, de lo malo y del riesgo. Y aunque nosotros digamos en nuestro discurso
cristiano, religioso, que la sexualidad, como bien el doctor Paredes dijo, es una bendición, es algo bueno. Nos preocupamos por lo malo, nos asusta lo malo, nos causa ansiedad lo malo y queremos huir de lo malo. Pero parece que dentro de ese mismo lugar, que se llama sexualidad, le tenemos miedo, pero nos acercamos a él, porque es algo inherente a nuestra naturaleza. La necesidad de complementariedad, la necesidad de encontrar placer. Y quiero repetir esa palabra, porque el placer que nosotros encontramos en la sexualidad practicada dentro de este marco del ideal divino para nosotros, nos trae plenitud. ¿No es acaso que la metáfora de la relación del hombre y la mujer es usada con la metáfora de la relación de Dios con nosotros? El pastor Rafael habló un poco del tema de la complementariedad. Yo quisiera, ya van a ver por qué voy a hablar de eso antes de la masturbación. La relación ideal o la relación en el plan de Dios tiene que ver con la unidad entre el hombre y la mujer. Puse algunas palabras. La complementariedad ya fue dicha. Algo consensuado, donde hay libertad de los dos decidiren, elegiren, según algunas recomendaciones que Dios está presente en eso, ¿no? Pero elegir cómo se van a desarrollar en eso y aprender. Y el tema de la igualdad, que muy bien fue expresado, que algunos tipos de prácticas sexuales o comportamientos no favorecen el valor de la mujer, el valor del hombre, el lugar de esta persona, y empezamos a usufruir de otras herramientas o otras circunstancias que cosifican al individuo. Hice esa introducción porque no quiero empezar relacionando masturbación con la pornografía. Lo voy a hacer de la mitad para adelante porque hay una relación tremenda. Pero antes de eso ¿qué entendemos? ¿Qué te suena? Yo ya estuve sentado ahí y no me gustaba escuchar esta palabra, masturbación. Es una palabra fuerte, una palabra que molesta. En el ámbito cristiano, nosotros disentimos un poco de algunas posturas que ya se aceptan de forma natural en el ámbito de las ciencias humanas, ¿no? La mayoría de los trabajos de aconsejamiento, educación sexual, van a hacer hincapié de que la masturbación o la autosatisfacción sexual es algo natural, es algo que hace parte del desarrollo del individuo y hasta es algo positivo. Ahí estoy de acuerdo con algunos aspectos de eso, pero quiero hacer hincapié en otros. El ser humano cuando se está desarrollando la sexualidad es un proceso. Algunos autores dicen que antes de buscar la intimidad, nosotros tenemos que encontrar nuestra identidad. Y la identidad, ella se desarrolla de varias formas. Y mi boca sí siente placer porque yo como y yo toco las cosas y yo encuentro con personas y del pensamiento lógico voy al pensamiento abstracto, tengo fantasías con amiguitos, con otras no sexuales, ¿no? Pero empiezo a conseguir tener el desarrollo cognitivo, emocional, el apego y muchas otras cosas, inclusive la percepción de mi propio cuerpo. Entonces, cuando el individuo a su preadolescencia, después de la etapa de la infancia para la adolescencia, conoce el desarrollo o pasa por las etapas de Tanner, o sea, hay el desarrollo de los senos, hay el desarrollo del vello, hay el crecimiento de sus genitales, el individuo sí se va conociendo, percibiendo. Y cuando dicen que la masturbación es algo normal, en el ámbito cristiano creemos que se cae en una trampa. Porque si yo pienso que normal es la idea de que yo conozco a mi cuerpo y de repente me doy cuenta de que en la noche sale algún líquido de mi cuerpo, yo no sabía qué era. Si yo conozco a mi cuerpo, me doy cuenta de que toco algunas partes de mi cuerpo, sí hay placer. Eso sí puedo entender que hace parte del desarrollo natural de conocer a tu cuerpo. Sin embargo, junto con el desarrollo físico, la percepción de tus emociones, hay también el desarrollo moral.
donde yo empiezo, además de estar construyendo mi identidad personal, yo empiezo a buscar la intimidad. Y la intimidad solo se desarrolla con el otro. Y con el otro ser, con otra persona. Entonces, el gran desafío y el gran problema para el joven o el individuo que quiere desarrollarse como un ser sexual y encontrar la felicidad es que yo tengo que aprender a de alguna manera entender que mi cuerpo sí genera una satisfacción de placer. Yo puedo encontrar en la masturbación un placer, pero no es el placer que me va a traer la intimidad con el otro. Ese proceso genera mucha ansiedad y la ansiedad es la enemiga de cualquier placer, de cualquier realización. Entonces, en el fondo, cuando preguntamos si la masturbación está bien o mal, estamos pensando en el rol, el lugar de esta experiencia que puede ser muy pasajero, puede ni ocurrir porque no es necesaria. Hay el mito, ¿no?, de que sí es necesario, fisiológicamente no es necesario, pero si ocurre, me enseña algunas cosas. El problema es cuando yo utilizo de esta experiencia para, en primer lugar, poder desahogar cuestiones relacionadas a mis propias ansiedades personales, a la dificultad que tengo de empezar este proceso de encontrar placer con el otro, no en el otro. Entonces la masturbación está íntimamente relacionada con la pornografía. ¿Por qué? Porque la masturbación de alguna manera es yo tengo control sobre esta situación. Es algo que no quiero usar la palabra egoísta, pero no me viene otra palabra en este momento. No, es algo egoísta y la sexualidad te lleva a compartir, no a retener este aspecto. Entonces, la pornografía alimenta de alguna forma esa idea de que las personas son objetos, yo las utilizo, yo tengo el control justamente para sanar el tema de mi ansiedad de conocer otras personas, de ser aceptado por otros, de poder desarrollarme como un individuo. Y el camino más saludable, y ahí voy terminando, el camino más saludable en todo ese proceso es el amor. Porque cuando yo busco la relación con el otro tiene libertad de decirme qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cómo es él. Y ahí la relación de intimidad que tiene un aspecto sexual, pero más que todo es un aspecto emotivo, es un aspecto de seguridad, de afecto, yo lo desarrollo al mismo tiempo. Entonces, si nos quedamos con esta experiencia física que titulamos la masturbación, en el fondo, de alguna manera, nos aislamos de los demás. Si pasaste por esta experiencia, sabes de lo que estoy diciendo. De alguna manera, la masturbación viene junto con mucha ansiedad, con mucha culpa. Lo que Dios hace nunca te trae alguna cosa mala, siempre es positivo. Aislamiento social, más sentimiento de inseguridad. Entonces, no es la experiencia plena que Dios quiere para ti. Muchas gracias, Felipe. Ahora, mientras vos ibas respondiendo puntualmente esto, está la realidad. Vos hablaste acerca del relacionamiento para encontrar la identidad también, y sin ninguna duda que es así. El ser humano es un ser en relación, ¿verdad? Pero también tiene que ir aprendiendo los tiempos, ¿verdad? En ese relacionamiento y desarrollo de la vida sexual. Los tiempos, es decir, cuándo corresponde y cuándo no corresponde. Y entonces de allí en adelante la disciplina interna para saber y entender el contexto y decir aquí no corresponde. Y entonces uno tiene que controlar lo que el cuerpo a veces está pidiendo descontroladamente. Claro. Capaz cambiaría la palabra controlar por poder decidir. Claro. ¿Por qué? Porque el control me trae más ansiedad. Entonces, ¿nunca se preguntaron ustedes por qué Dios... Yo ya me pregunté eso, por eso lo digo. ¿Por qué Dios deja con que una mujer
esté lista fisiológicamente para el embarazo con sus 12, 13 años de edad, 14 años de edad. Habló de la menarca, etc. O el varón esté maduro sexualmente, no sé, a sus 17, 18 años, pero nosotros encontramos pareja o nos desarrollamos con 25, 26 o bueno, la edad que sea. Este interín es un poco lo que el doctor está diciendo. Hay otras cosas para desarrollar. Hay otros aspectos de la madurez para desarrollar. El autocontrol, pero en el sentido de la autodisciplina, el decidir, el elegir, el saber pagar el precio, ¿no? El poder conocer tu cuerpo, no de la forma como se enseña ahí afuera, sino decir, esto sirve al propósito de dar. Sirve al propósito de vincularme con otro, no sirve a un propósito egoísta de simplemente encontrar un placer que en el fondo es efímero y algunos minutos, algunos instantes y después trae culpa, ansiedad y frustración. Estoy pensando en este tipo de relacionamiento, que hay algunos que quieren la satisfacción inmediata, y entonces comienzan a perseguir a otros y haciendo uso de la imaginación. Y Betty, quería consultarte en cuanto a esto, inquietudes que entraron de los jóvenes, y es precisamente que yo lo resumiría, bueno, hoy en día hay tantos ¿no? En que ghosting, en que orbiting, en que sexting, y lo que tiene que ver con el grooming, es decir, ese tipo de relacionamientos que algunos pretenden, presionando a otros para que cedan, digamos, su identidad o su sexualidad, ¿verdad? Finalmente. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto? Bueno, hoy en día se ve mucho esto del grooming, ¿no? O esta forma de relacionarse de manera virtual donde se presiona, es una presión, pero basada en una seducción y en una manipulación para obtener del otro, o sea, dominar la relación y obtener del otro algún beneficio. Indudablemente tiene que ver no con complementariedad, sino con una situación abusiva. Es un riesgo muy fuerte. Es un riesgo muy fuerte, y no solamente en los menores, a toda edad. Está bueno que si estás en una relación o estuviste en una relación te plantees si fue una relación abusiva. O sea, donde alguien te presiona a hacer cosas que vos no deseas hacer, que vos no elegís hacer, que tenés miedo, que te sentís presionado. Y alguien que ama tendría que respetarte, pero creo que lo más importante es pensar que yo me tengo que respetar a mí mismo y tengo que respetar al otro. Y si todos pensásemos así, respetándome a mí mismo y respetando al otro, no pasaría esto. Yo por ahí, cuando trabajo con los pacientes, estas situaciones son muy comunes. Plantear esto de que no te va a pasar nada que vos no estés de acuerdo ni decidas. Yo sé que puedes ser fuerte, pero si uno se convence de eso, comienza a gestionar sus decisiones, que es un poco lo que vos decías. Y el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿no es cierto? Por eso... Claro, pero por ahí pensar que... yo por ahí leí un concepto de educación sexual que me gustó mucho, que es enseñar a alguien a gestionar su vida emocional, con orden, jerarquía y capacidad para la entrega, en el mejor sentido de la palabra. Rafael hablaba de entrega, me gusta mucho esa palabra, y estamos en un momento donde socialmente hay un gran abismo entre el deseo y la entrega. Entregamos sin desearlo, deseamos y no entregamos, y se genera ahí todo una distancia. Y ¿sí? la culpabilidad que mencionaba Sí. Felipe, ¿no? Después. Y lo físico por un lado, lo emocional por otro lado.
la hipersexualización de todo, esta exigencia que baja de tener que rendir de alguna manera, de tener que exponerme de alguna manera, que indudablemente tiene que ver con las relaciones abusivas. Es decidir, es aprender a decidir sobre mí. El único responsable de la felicidad mía soy yo. No hay alguien que tiene que venir y caer y hacerme feliz. ¿Sí? Yo soy responsable de mi felicidad. Entonces, que yo me encuentre con alguien que me ame, también va a ocuparse de mi felicidad, indudablemente. ¿Sí? Pero es algo que tengo que aprender a gestionar yo. Ahora bien, el contexto, ¿cómo influye en la formación de esa identidad y más aún de esa identidad sexual, ¿no es cierto? Y para poder finalmente lograr una identidad clara, firme, cuándo saber entregarse, conociendo también el momento oportuno y el contexto cristiano también necesario, ¿verdad? No en cualquier momento y con cualquiera, sino en que en el momento oportuno para lo que fue creado realmente el sexo. ¿Cómo influye el contexto desordenado actual en todo esto? Yo creo que es un contexto mucho más libre que era antes. O sea, hay menos tabúes y eso está muy bueno. Pero a veces hay menos criterios también, y eso puede ser muy riesgoso. A mí me parece, por ahí, en esta complejidad que vivimos, porque la idea es sacarle un poco el dramatismo, pero estar con los ojos bien abiertos. Entonces, estamos en una sociedad sumamente compleja. Y creo que hay dos cosas que los psiquiatras hoy en día están hablando de ello con mucha fuerza, que es la permisividad y el relativismo. O sea, todo vale y las cosas no son ni buenas ni malas. Propio de la cultura posmoderna. Exacto. Sí. La posverdad. Sí. Ya no hay algo que caiga. Entonces, me parece que son dos, es un contexto fuerte culturalmente hablando como para dejar de lado principios, dejar de lado valores y dejar de mirar al otro, ¿sí? Como otro, respetando en que es alguien singular, como yo soy singular. Y creo que en ese contexto la sexualidad pierde su esencia. Y quería, por ahí simplemente terminar un poquito con esto. El concepto de sexualidad de Enrique Rojas, un psiquiatra muy reconocido español, él dice que es el lenguaje del amor comprometido. La sexualidad como el lenguaje del amor comprometido. Y me parece que ahí encierra esto que por ahí nos está faltando, el tema del compromiso. Es aquí, ahora, inmediato, que funcione y sin profundidad. Entonces se termina rápido. Rafael, teniendo en cuenta todo lo que se viene mencionando hasta ahora, tenemos la realidad de la sexualidad, a ver, cómo es la conducta cristiana en lo que respecta a la sexualidad prematrimonial, ¿no es cierto? Es decir, el relacionamiento y el compromiso allí, pero hoy en día está muy firme ese problema. Se puede, una vez que uno tiene la seguridad y finalmente se va a casar con esa persona, entonces, ¿qué de malo tiene la relación prematrimonial en ese caso? Cada vez que me toca abordar este tema específico de la sexualidad, siempre menciono que soy absolutamente consciente de que remamos contra la corriente. ¿Para qué negarlo? Y la corriente es muy fuerte. Hoy por hoy, en la sociedad en la que vivimos, hablar de castidad,
virginidad prematrimonial es casi condenarnos a ser tildados. Tu tesis tuvo que ver con eso, ¿verdad? Sí, pero digamos, si son muy suaves con nosotros nos van a tildar de antiguos. Pero muy suaves, muy suaves. Ahora, somos cristianos, aceptamos que las enseñanzas que Dios nos dio son válidas hoy, del mismo modo que lo fueron en el pasado, y por eso las aceptamos. Pero también tenemos que asumir responsabilidades frente a este tema y reconocer que tal vez lo hemos enseñado mal. Hemos tratado de que los jovencitos, adolescentes, ustedes, nos crean en este tema de la castidad prematrimonial solamente como el camino para evitar los embarazos no deseados y las enfermedades sexuales. Y realmente es un camino que nos conduce a una espiral en la cual entramos y vamos a dar vueltas y vueltas y no vamos a encontrar una salida. No tiene sentido. Hoy por hoy, si el fundamento que brindamos para evitar la relación sexual durante el noviazgo es el embarazo o la enfermedad venérea, chicos, eso no tiene sentido, porque ambas cosas son totalmente evitables. Los antibióticos lo pueden resolver y todos los métodos anticonceptivos que existen pueden resolver el otro problema. Es decir, que tenemos que ir a algo un poco más de fondo, un poco más fundamentado, para tratar de al menos ser escuchados en este tema que, insisto, vamos en contra del grueso de la sociedad. ¿Qué podemos brindar como explicación, como fundamento para no relacionarnos sexualmente durante el noviazgo? Me encantó la cita que dijiste, Betty, de Rojas. Amor comprometido. Y es el primer paso para explicar el por qué no. El amor implica compromiso. Y el noviazgo implica un cierto compromiso, pero no goza de la condición de alianza que sí goza el matrimonio. No hay noviazgo para toda la vida. El noviazgo es un camino hacia. Nos ponemos de novio para, tal vez, quizá, puede ser, algún día, llegar a ser esposos. Pero el noviazgo no tiene esa condición de alianza permanente dentro de la cual sí tiene sentido esa entrega plena, absoluta, completa que implica la relación sexual. Al relacionarnos sexualmente en el noviazgo, nos apropiamos de ese don que Dios le regaló al hombre anticipadamente. Es el don para disfrutar, y no me acuerdo si fue Betty o Felipe que decían el tema del placer, y esto daría para hablar muchas horas más, Carlos. El placer ha sido un problema para el cristianismo. No poder admitir que Dios quiso que experimentáramos placer a través del sexo. Ha sido un problema, sigue siendo problema para muchos y, ojo, para adventistas también. Ahora, cuando nos relacionamos sexualmente en el noviazgo, nos apropiamos de un don que pertenece a la vida matrimonial. Es allí el ámbito en el cual podemos gozarlo sin culpa, sin ocultamiento, sin reparo, sin nada, porque es el ámbito que Dios dispuso para disfrutar plenamente de ese don, y no es ese ámbito el noviazgo. La relación sexual en el noviazgo puede tener también una carga importante de hedonismo. Lo disfruto, me gusta. Satisfacción inmediata. Satisfacción inmediata, que bueno, es una tendencia de la sociedad en la que vivimos, ¿no es cierto? La gratificación ya, ahora, y lo que decías recién, que muchas veces dura poco. Dura poco. Nuestra sociedad, hace pocas décadas, tenía esto
muchísimo más claro de lo que lo tiene hoy. Hoy la idea se ha desdibujado, por no decir ha desaparecido. La sexualidad prematrimonial pondera lo físico. Por lo general no está detrás ese deseo de complementarse, de completarse, de trazar planes comunes, de pensar para el resto de la vida. Es bastante momentáneo, bastante provisorio. Ahora, aún dentro de los ámbitos religiosos, cristianos, vamos a encontrar 1000 posturas en relación con esto, 1000 justificaciones. Vos me preguntabas una pareja, ¿no es cierto? Ya lleva tiempo. Chicos, si se dan cuenta que el noviazgo ya cumplió el tiempo que ameritaba, ¿no es cierto?, estar de novio y que sienten mayores necesidades, pues es tiempo de casarse. Pero no de comenzar a vivir como casado sin casarse. Y quisiera agregar un elemento más que podemos mencionar como fundamento para no relacionarnos sexualmente en el noviazgo. Dios nos creó, Dios nos hizo como somos, por lo tanto todo lo que tenemos dentro de nosotros, lo que forma parte de nosotros es bueno, incluida la sexualidad. El cuerpo es algo bueno. El apóstol Pablo a lo largo de sus cartas desarrolla el concepto de soma, el concepto de cuerpo en profundidad. Y él plantea que es este cuerpo aquel con el que glorificamos a Dios. Es este cuerpo el que Cristo, cuando regrese, restaurará, sea que estemos vivos o que hayamos ido al descanso, no importa, pero va a restaurar nuestro cuerpo, va a volvernos al estado de perfección original. Y este cuerpo también glorifica a Dios a través de su sexualidad. Ahora, si yo decido vivir mi sexualidad diferente a como Dios lo dispuso, ¿no es cierto?, en ese plan original con Adán y Eva allí en el huerto del Edén, probablemente no esté en realidad glorificando a Dios como Dios desea y merece. A mí me satisface mucho más pensar en la abstinencia sexual durante el noviazgo basado en estas ideas en las que mencionamos al principio, tan comunes de no porque si queda embarazada, no por si contraes una enfermedad, que realmente no es satisfactorio. Hay algo que mencionaste acerca de que la sociedad nada hacia un lado y la Sagrada Escritura nos dice para otro lado, ¿no es cierto? Y entonces el nadar contracorriente no es sencillo, es muy complejo. Sin embargo, también en esto se aplican algunos textos. A mí me golpea mucho siempre este pasaje cuando Cristo dijo, y ustedes recuerdan, que finalmente el Evangelio será predicado por testimonio. ¿Y cómo no aplicarlo a esto? Porque el testimonio es una vida, es ser cartas abiertas. Y recuerdo lo que decía Jeremías allí en el capítulo 15, versículo 19, seguramente, o al revés. Pero Jeremías decía, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. O sea, no terminar convirtiéndonos al estilo de vida que llevan la mayoría. ¿Cómo controlar la imaginación? No hablamos mucho acerca de esto, y guardarse puro para el matrimonio cristiano, conectado con lo que termina de decir Rafael. Cuando el pastor dice para ser directo al punto, ya entendí el mensaje y me cuesta, perdón, pero me cuesta. ¿Cómo hacerlo? Buscando ayuda. Buscando ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos para relacionarnos y eso significa que fuimos hechos para ayudarnos, para recibir y dar información, amor, afecto, cariño.
buscando ayuda de Dios en primer lugar. Sin el Espíritu Santo, sin este marco que parece que puede ser un bote salvavidas, guardavidas, ¿no? Aún estando en una tormenta, que es la religión, no creo que tengamos mucha chance. Lo que sí, yo quisiera invitarlos a poder creer. Hay algo que estaba hoy a la tarde investigando y justamente me encontré con el trabajo del doctor Paredes y leí un poco más y me llamó la atención, y si lo digo mal, me ayudas a complementar acá. Pero las encuestas que fueron hechas con los jóvenes adventistas se parecen mucho a las encuestas con relación a la vida sexual o a la iniciación sexual, a los hábitos sexuales. Es muy parecido con también algunos otros trabajos que se han hecho por el mundo. Pero hay una relación más estrecha entre el conocimiento sexual, la aceptación, no sé cuál es la otra, creo que es así, ¿sí? La aceptación, o sea, resumo, tenemos cognitivamente o digamos así, racionalmente, los conceptos sobre qué es lo que nos gustaría que fuera nuestra vida sexual, nuestra vida íntima. Nosotros aceptamos también lo que se nos es entregado desde la religión, desde los elementos que nosotros escuchamos, pero no lo vivimos con la facilidad con la cual aceptamos lo que el pastor, lo que la iglesia, lo que la ciencia nos dice. ¿Por qué no lo vivimos? Por una serie de razones. Algunas experiencias tal vez de nuestra infancia, un contexto de vulnerabilidad social, un contexto de estructura emocional que yo vengo trabajando y cargando. La sexualidad no está flotando en el aire, hace parte de mí, ¿no? De todo lo que soy. La sexualidad está íntimamente relacionada con mi concepto de Dios, con mi religión también, con mi propósito de vida. Entonces, terminando mi palabra acá, quiero decir que necesitamos poder ver la sexualidad como un aspecto más del plan de Dios para nuestra vida. De entre varios otros, Dios quiere nuestra salvación, nuestra sanación, nuestra cura. Dios quiere que seamos felices. Y Él nos ha dado principios, nos ha dado normas, en algunos momentos algunas reglas, pero los principios son universales. Creamos en Él, creamos en Él. Gracias, Felipe. Incluso mencionaste en un momento el término decisión. Y sin ninguna duda que finalmente nosotros podemos participar de algún ateneo, reuniones como esta, donde invitamos a profesionales, gente que también, ¿no es cierto?, adultos hoy, pero que también ha pasado por sus luchas y seguirán pasando. Pero finalmente cada uno tiene que decidir de la mano de Cristo por la pureza, ¿no es cierto? Y por eso les recuerdo el primer texto que leímos al abrir este Ateneo, cuando el apóstol Pablo dice, habla del pensar, ¿no es cierto?, del reflexionar, pero dice allí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, ¿no es cierto?, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad.